Salmo 3, una poderosa oración para destruir el mal antes de que comience tu día. A veces, sientes que la carga que llevas no es algo que hayas elegido. Caminas por tu día, pero algo no encaja. Hay una resistencia en el aire. Tal vez tus pensamientos se sientan nublados, tu paz es frágil y las cosas simplemente siguen saliendo mal. Oras, pero parece que tus palabras chocan contra un techo invisible. Intentas mantener una actitud positiva, pero percibes como si algo intangible estuviera trabajando en tu contra. Esto no es solo la vida siendo difícil. Podría ser un ataque espiritual. Y aunque a algunas personas les incomode hablar de ello, las realidades de la brujería, las maldiciones y los planes malignos están claramente presentes en la Biblia. No podemos ignorarlas. Pero aquí está la verdad: Dios no nos ha dejado indefensos. Nos ha dado armas que nunca fallan cuando las usamos con fe. Una de estas herramientas poderosas, pero frecuentemente ignoradas, está oculta justo en medio de tu Biblia, el Salmo 3. Este capítulo no es solo un texto para consolarte, es un arma, una declaración y un grito de guerra espiritual. David no lo escribió desde un palacio de lujo ni en un momento de tranquilidad. Lo escribió mientras huía por su vida, traicionado por su propio hijo Absalón y rodeado de enemigos. Si alguien sabía lo que significaba enfrentarse a ataques espirituales, ese era David. Pero en lugar de ceder al miedo o al pánico, se volvió hacia Dios en las primeras horas de la mañana. Abrió su boca, declaró quién era su Dios y reclamó la victoria antes de verla. Ese es el corazón de este mensaje. No estás aquí por accidente hoy. Ya sea que luches contra fuerzas invisibles, enfrentes contratiempos constantes, sientas un peso espiritual abrumador o incluso percibas algo oscuro tratando de derribarte, este es tu momento de levantarte. No tienes que seguir viviendo bajo el peso del miedo, la manipulación, las maldiciones o la opresión espiritual. El Salmo 3 es un recordatorio de que, aunque el enemigo se multiplique a tu alrededor, el poder de tu Dios es aún mayor. Así que profundicemos. Hablaremos sobre guerra espiritual, poder genuino y libertad verdadera. No palabras religiosas vacías, sino verdad viva de la palabra de Dios. Lo haremos juntos, palabra por palabra, versículo por versículo, hasta que cada cadena se rompa, cada mentira sea despedazada y cada plan del enemigo sobre tu vida sea cancelado. Esto no es solo un estudio. Es un momento de cita divina. Comencemos. El Salmo 3 no fue escrito en un entorno tranquilo. David estaba en medio de una crisis extrema, traicionado, perseguido y huyendo por su vida. Su propio hijo Absalón se había vuelto contra él, incitando a la gente y levantándose en rebelión. Imagina lo doloroso que debió ser ese aguijón de traición. Imagina ser el rey celebrado que alguna vez fue, ahora exiliado y rodeado de enemigos. Desde una perspectiva natural, David tenía todas las razones para desmoronarse. Pero en lo espiritual, sabía exactamente qué hacer. Volvió sus ojos hacia el Señor. Ahí es donde radica el poder del Salmo 3. No es poesía meramente hermosa, es guerra. No es solo un lenguaje bonito, es supervivencia. David comienza diciendo: Señor, ¿cuántos son mis adversarios? ¿Cuántos se levantan contra mí? No lo disfraza. Reconoce plenamente la realidad de su situación. Sin embargo, inmediatamente vemos el cambio crucial. Pero tú, Señor, eres un escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Este no era un hombre derrotado. Era un hombre declarando quién era su Dios en medio de una tormenta. Esta es la clase de oración que rezas cuando estás cansado de que fuerzas invisibles te empujen, cuando estás harto de ver cómo se desmorona tu vida y sabes en tu espíritu que algo más está ocurriendo. El Salmo 3 te encuentra justo ahí, en medio del conflicto. Te enseña cómo enfrentar enemigos espirituales reales con autoridad espiritual real. No tienes que negar el ataque para declarar la verdad. Eso es lo que David modela: reconoce la batalla, pero magnifica a tu Dios. Así es como ganas. Hay algo profundo en la forma en que David habla en el Salmo 3 que nos muestra cómo levantarnos en autoridad incluso cuando estamos rodeados. No se trata de cuán fuerte ores, sino de cuán anclado está tu corazón en quién es Dios. Cuando David llamó a Dios su escudo, no estaba hablando de una pequeña defensa. En hebreo, la palabra implica protección total, rodeado por todos lados. No dijo: tú me das un escudo. Dijo: tú eres mi escudo. Eso es personal. Eso es poderoso. Eso es guerra. Ahora, hablemos de lo que realmente estamos combatiendo. Porque demasiados cristianos entran en la batalla sin conocer las tácticas del enemigo. La Biblia es clara: no luchamos contra seres humanos, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este mundo y fuerzas espirituales de maldad en lugares celestiales. Efesios 6:12. Estas no son metáforas. Son realidades. La brujería es real. El mal es real.
Las maldiciones, ya sean generacionales o pronunciadas, tienen poder si no se enfrentan. El diablo no siempre aparece de manera obvia. A veces se manifiesta en patrones, ciclos, resistencias constantes, sequías financieras inexplicables, pesadillas, confusión, miedo repentino, retrasos constantes, enfermedades sin causa aparente o una nube pesada que nunca parece disiparse. Mientras el mundo puede llamarlo mala suerte o simplemente la vida, el espíritu sabe mejor. Estos son signos de guerra. La Biblia habla sobre la brujería más a menudo de lo que nos damos cuenta. En Gálatas 5:20, enumera la brujería como una obra de la carne. En Deuteronomio 18, 10-12, Dios advierte explícitamente a su pueblo que no tenga nada que ver con la adivinación, la hechicería, los augurios o los encantamientos. Él lo llamó detestable porque invita influencias demoníacas, abre puertas a maldiciones y aleja a las personas de confiar en el Dios vivo. Y aún así, muchos permiten inadvertidamente que estas cosas entren en sus vidas a través de los medios, tradiciones, palabras o asociaciones. El Salmo 3 no solo reconoce el conflicto, también nos muestra cómo combatirlo. David declara: con mi voz clamo al Señor, y Él me responde desde su santo monte. Aquí está el secreto: la respuesta no depende de nuestra fuerza, sino de la cercanía de Dios. No importa cuántos enemigos tengas o cuán grande sea el ataque. Dios no solo es capaz de protegerte, Él también tiene el poder de invertir la situación. David concluye con esta proclamación: levanto mi cabeza. No temeré a los miles que se levanten contra mí. Esta es una declaración de fe, una declaración de guerra espiritual. Es una invitación a que el creyente moderno declare lo mismo sobre su vida. En conclusión, el Salmo 3 no es solo una oración matutina, es un grito de guerra espiritual. Es una herramienta poderosa para destruir el mal, las maldiciones y cualquier ataque espiritual antes de que comience tu día. Usa este salmo como un escudo, una declaración y una arma. Declara quién es tu Dios, reconoce la batalla y reclama la victoria. Porque, aunque el enemigo se multiplique, el poder de tu Dios es infinitamente superior. Las maldiciones operan legalmente en el reino espiritual, como derribarlas con la autoridad de Cristo. El enemigo es un legalista, busca puertas abiertas para atacarte. Una maldición no es simplemente alguien diciendo algo negativo sobre ti. A menudo está arraigada en acuerdos espirituales, ya sea consciente o inconscientemente realizados, que dan acceso al adversario. Por eso Jesús vino al mundo, no solo para perdonar el pecado, sino también para destruir las obras del diablo. En Colosenses 2:15 se nos recuerda que Cristo despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto significa que la autoridad de las tinieblas ya ha sido quebrantada por la sangre de Jesús. Sin embargo, esa victoria debe ser aplicada. Tienes que levantarte y declararla. La cruz fue la transacción legal. Tu oración es la aplicación. Cuando sabes quién eres en Cristo, las maldiciones pierden su poder. Cuando entiendes la autoridad del creyente, la brujería ya no puede mantener su influencia. Y cuando comienzas a declarar la palabra, como lo hicieron hombres como David en el Salmo 3, el mal no tiene cabida en tu vida. Los demonios no responden a nuestras emociones ni a nuestras palabras vacías, responden a la autoridad. Es por eso que tu mañana importa tanto. Es por eso que la oración no es opcional. Efesios 2:6 declara: nos resucitó juntamente con Él, y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Este versículo no es solo una declaración bonita, describe una realidad espiritual. No estás suplicando desde abajo, estás declarando su voluntad desde arriba. No eres una víctima en esta guerra, eres un guerrero armado con herramientas poderosas. Y la palabra de Dios es una de tus armas más efectivas. Cuando te despiertas y declaras el Salmo 3, no estás simplemente citando escritura, estás entrando en alineación divina. Estás sacudiendo el reino espiritual. Estás silenciando las mentiras del enemigo. Estás colocando una cerca de protección alrededor de tu día. Estás tomando autoridad sobre tu mente, tus emociones y tu atmósfera, y estás declarando que ninguna arma formada contra ti prosperará. Esta es la autoridad en la que caminas. No porque seas perfecto, sino porque has sido redimido. No porque seas fuerte, sino porque Cristo vive en ti. Así que, cuando te levantas en la mañana y comienzas a orar con audacia, no estás esperando pasivamente que las cosas mejoren, estás ordenando que la oscuridad huya. Estás derribando fortalezas. Estás cancelando los planes del enemigo. Por eso nunca debes subestimar el poder de tu tiempo de oración matutina. Marca el tono del día. Cambia la atmósfera. Hace la diferencia entre caminar en derrota o en dominio. El mal prospera en el silencio. La brujería avanza donde no hay resistencia. Pero en el momento en que abres tu boca y declaras la palabra, pones el cielo de tu lado. Prepárate,
porque estamos a punto de recorrer el Salmo 3 de una manera que encenderá tu espíritu y te armará para la batalla. Esto no se trata de memorizar palabras, se trata de liberar fuego. No estás orando por costumbre, estás orando para destruir cada plan demoníaco, cada maldición, cada hechizo, cada intención maligna que haya intentado robar de tu vida. Y en el nombre de Jesús, caerán. David no desperdició palabras en el Salmo 3. Cada línea golpea como un martillo en el espíritu, especialmente cuando comprendes lo que enfrentaba. Comienza diciendo: Señor, ¿cuántos son mis adversarios? ¿Cuántos se levantan contra mí? Esa es una confesión honesta. David no estaba fingiendo. Reconocía la magnitud de su oposición. Algunos de ustedes saben exactamente cómo se siente eso: problemas por todos lados, personas dándote la espalda, presión inexplicable. Pero justo en medio del caos, David cambia. Declara: pero tú, Señor, eres un escudo alrededor de mí. Observa ese cambio. Comienza reconociendo el problema, pero no se queda ahí. Mueve su enfoque hacia la declaración de fe. Este es el poder de la oración llena de confianza. No niegas el ataque, pero te niegas a dejar que te defina. David declara quién es Dios en medio de su dolor, no después de la victoria. En medio de la tormenta, dice: tú, Señor, eres un escudo. Eso no es casualidad, es guerra. La palabra escudo implica protección completa, frente, espalda, alrededor de todos lados. Significa que Dios no solo te protege de lo que ves, sino también de lo que no ves. Luego, David añade algo poderoso: mi gloria y el que levanta mi cabeza. Necesitas captar esto. Cuando el enemigo ataca tu mente, tu alegría, tu sentido de valor o tu confianza, Dios interviene como tu gloria. En el contexto hebreo, gloria representa peso, significado y honor. Esto quiere decir que cuando las personas intentan despojarte de tu identidad, Dios restaura tu valor. Cuando las maldiciones vienen a robar tu propósito, Dios levanta tu cabeza. Él trae dignidad de vuelta a tu vida. Te recuerda quién eres. Y eso, precisamente ahí, es liberación. David continúa: clamo al Señor, y Él me responde desde su santo monte. Eso es comunión. Ese es acceso. No necesitas pasar por un sacerdote, un profeta o un ritual para llegar a Dios. El velo fue rasgado. A través de Jesús, tienes acceso audaz al Padre. Y David sabía que cuando clamaba, Dios respondía. No estaba suplicando, estaba confiado. Y en la guerra espiritual, la confianza en Dios lo es todo. Finalmente, David declara: me acuesto y duermo, despierto, porque el Señor me sustenta. Reflexiona sobre eso. David estaba escondido, rodeado de enemigos, y aún así dormía. Esa es paz sobrenatural. Ese tipo de descanso solo puede venir cuando sabes que Dios te está cuidando. Algunos de ustedes no han dormido bien en semanas. Se despiertan sintiéndose pesados, luchando contra la ansiedad, sueños tortuosos o incluso parálisis del sueño. El Salmo 3 es para eso. Es para recuperar la noche, declarando que dormirás y despertarás en paz. No porque los problemas se hayan ido, sino porque el Señor te sostiene a través de todo. Este salmo no es solo un texto antiguo, es una herramienta espiritual que sigue siendo relevante hoy. Cada línea contiene un mensaje profundo para quienes enfrentan ataques invisibles. En un mundo donde el enemigo busca constantemente abrir puertas a través de maldiciones, pactos ocultos o manipulaciones espirituales, el Salmo 3 nos enseña cómo cerrar esas puertas mediante la declaración de la verdad de Dios. No se trata de cuán grandes sean tus enemigos o cuán profundas sean las raíces del mal, se trata de cuán firme está tu confianza en Dios. La clave está en entender que la cruz de Cristo ya rompió cualquier poder legal que el enemigo pudiera haber tenido sobre ti. Ahora, depende de ti usar esa victoria. Levántate cada mañana y declara que el mal no tiene lugar en tu vida. Declara que las maldiciones están rotas. Declara que el enemigo no tiene acceso a tu mente, tu hogar o tu futuro. Hazlo con la autoridad que tienes en Cristo, sabiendo que no estás solo en esta batalla. Dios está contigo. Él es tu escudo, tu gloria y el que levanta tu cabeza. Y con Él, no hay maldición que pueda permanecer, ni ataque que no pueda ser vencido. No temeré, aunque decenas de miles me asalten por todos lados. Eso es valentía. Esa es una confianza inquebrantable. No significa que David no sintiera miedo, más bien eligió no dejarse dominar por él. Decidió aferrarse a lo que sabía sobre Dios, incluso cuando todo a su alrededor parecía contradecir esa verdad. Y tú también puedes hacer lo mismo. Puedes declarar en la cara del miedo: no tendré miedo. No porque estés tratando de motivarte a ti mismo, sino porque Dios ya te ha rodeado. Él ha ido antes que tú. Ya ha puesto a sus ángeles alrededor de ti. Luego David clama con firmeza: levántate, Señor. Sálvame, Dios mío. Golpea a todos mis enemigos en la mandíbula, quiebra los dientes de los malvados.
Esto no es una oración pasiva, es fe violenta. Es indignación justa. David no estaba siendo cortés ni sumiso, estaba ordenando que el cielo respondiera. Levántate, Señor. Esa es una llamada a la intervención divina. Ese es el tipo de oración que haces cuando ya no toleras lo que te ha estado atacando. Cuando decides tomar autoridad sobre cada maldición, cada fuerza demoníaca, cada matón espiritual que ha intentado intimidarte, quiebra los dientes de los malvados. Este lenguaje es simbólico. Significa destruir su poder para hacerte daño. Dejarlo sin capacidad para herirte. Quitarle su mordedura. Cuando oras el Salmo 3, no solo estás pidiendo seguridad. Estás pidiendo el desmantelamiento completo del control del enemigo sobre tu vida. Estás pidiendo a Dios que silencie cada voz levantada contra ti, que destruya cada encantamiento, cada maleficio, cada hechizo enviado para descarrilar tu destino. David termina con una proclamación: del Señor viene la liberación. Que tu bendición sea sobre tu pueblo. La liberación no proviene de nuestro esfuerzo ni de manipulaciones humanas. Viene del Señor y de su bendición. Es para ti. No solo supervivencia, sino abundancia. No solo defensa, sino prosperidad. El Salmo 3 comienza en crisis, pero termina en confianza. Así debería ser tu vida de oración, no rogando por un avance, sino declarándolo con autoridad. Por eso importa la oración matutina. Lo primero que haces cuando te despiertas marca el tono para todo lo que sigue. Cuando abres los ojos y comienzas tu día declarando la palabra, estás tomando control espiritual. No estás reaccionando, estás iniciando. No estás esperando a ver qué trae el día, estás diciendo que el día no traerá ni brujería, ni opresión, ni ansiedad, ni caos. Solo paz, propósito y poder. La Biblia está llena de ejemplos donde la oración matutina cambió el resultado de todo. En Marcos 1:35 se nos dice: muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde oró. Si Jesús, el Hijo de Dios, priorizó la oración en la mañana, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? No lo hacía por hábito, estaba conectándose con el cielo antes de que comenzara el ruido del día. En el Salmo 5:3, David declara: en la mañana, Señor, escuchas mi voz, en la mañana presento mis peticiones ante ti y espero con expectativa. Esa es la postura a la que estamos llamados. No ansiedad, sino expectativa. No pánico, sino alabanza. La mañana es cuando recuperas tu paz, tu autoridad, tu claridad. Es cuando desmantelas lo que el enemigo pudo haber intentado establecer mientras dormías. El enemigo no espera hasta el mediodía para planificar. Se mueve en la oscuridad. Por eso, tu declaración matutina no es opcional, es esencial. David, Moisés, Abraham, Job, tantos pilares de la fe, tenían patrones de buscar a Dios temprano. No por obligación religiosa, sino porque entendieron el poder de poner a Dios primero. Sabían que algo sucedía en el espíritu cuando comenzaban su día con oración. Y tú también puedes acceder a ese mismo poder. Puedes cambiar atmósferas antes de que tus pies toquen el suelo. Puedes romper maldiciones antes de que hierva tu café. Puedes cancelar sueños demoníacos antes de que echen raíces en tu alma. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo elaboras una oración matutina basada en el Salmo 3 que no solo suene bien, sino que sacuda el reino espiritual? Comienzas con adoración. Te recuerdas quién es Dios, no solo lo que necesitas. Empiezas exaltándolo como tu escudo, tu gloria, el que levanta tu cabeza. Declara sus nombres. Le das gracias por despertarte, por sostenerte, por rodearte. Luego hablas la palabra. Tomas el Salmo 3 y lo dices en voz alta con convicción, no como un poema, sino como una proclamación. Renuncias a todo lo que el enemigo pueda estar usando contra ti. En voz alta. Renuncia al miedo. Renuncia a la brujería. Renuncia a las maldiciones, ya sean habladas, generacionales o autoinfligidas. Rompe acuerdos con cualquier mentira en la que hayas creído. Declara la sangre de Jesús sobre tu mente, tu cuerpo, tu hogar, tu familia. Pide al Espíritu Santo que revele cualquier cosa oculta en las sombras y ordénale que huya. Y terminas con fe, no esperando que Dios te haya escuchado, sino sabiendo que lo hizo. Caminas hacia tu día no preguntándote si la batalla está ganada. Caminas sabiendo que la victoria ya es tuya. Esto es lo que significa orar el Salmo 3 por la mañana. No es solo un ritual, es guerra espiritual. Es posicionarte. Es recuperar lo que ha sido robado y proteger lo que ha sido prometido. Cada vez que lo haces, el enemigo pierde terreno. Cada vez que te levantas temprano y declaras la palabra, el cielo se mueve a tu favor. Y antes de que comience tu día, la victoria ya está asegurada. Adentrémonos en el poder de las declaraciones. No se trata solo de leer el Salmo 3. Se trata de declararlo con convicción. Tienes que hablarlo con autoridad,
con la urgencia de alguien que sabe que sus palabras tienen peso espiritual. En el reino del Espíritu, tu voz se convierte en un arma. El diablo no retrocede porque esperas calladamente que las cosas cambien. Él huye cuando te mantienes firme y hablas con la autoridad de la palabra de Dios. El Salmo 3 no es un cuento para dormir, es una llamada a las armas. Cuando lo declaras en fe, algo cambia en la atmósfera. Cada palabra que pronuncias tiene poder. Cada declaración que haces resuena en el reino espiritual. Cuando afirmas, tú, Señor, eres mi escudo, no solo estás expresando una verdad bíblica, estás activando protección divina. Cuando dices, tú levantas mi cabeza, estás restaurando dignidad y propósito sobre tu vida. Cuando clamas, levántate, Señor, estás invocando la intervención sobrenatural de Dios en medio de tus circunstancias. Y cuando declaras, quiebra los dientes de los malvados, estás desarmando a tus enemigos espirituales. La clave está en entender que esta no es una oración pasiva. No es simplemente repetir palabras vacías. Es una declaración de guerra. Es enfrentar al enemigo con la misma autoridad que Cristo demostró cuando caminó sobre esta tierra. Jesús dijo en Lucas 10:19, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta autoridad es tuya. No tienes que vivir bajo el peso del miedo, la opresión o las maldiciones. Tienes el poder de resistir y vencer. El Salmo 3 te enseña cómo hacer esto. Primero, reconoce el problema. No ignores los ataques ni finjas que no existen. Pero tampoco te quedes ahí. Muévete hacia la declaración de fe. Declara quién es Dios en medio de la tormenta. Declara que Él es tu escudo, tu fortaleza, tu libertador. Declara que ninguna arma formada contra ti prosperará. Declara que todas las maldiciones han sido rotas por la sangre de Jesús. Declara que el enemigo no tiene acceso a tu vida. Finalmente, termina con gratitud y expectativa. Agradece a Dios por su fidelidad. Espera con confianza que Él actúe en tu favor. Esto no es simplemente una práctica religiosa, es una estrategia espiritual. Es tomar posesión de lo que ya es tuyo por derecho en Cristo. Es declarar que el reino de las tinieblas no tiene lugar en tu vida. Es proclamar que el día que comienza no será gobernado por el miedo, sino por la fe. Así que, cuando te despiertes mañana, no empieces tu día con preocupaciones ni ansiedades. Comienza con el Salmo 3. Decláralo con autoridad. Habla con confianza. Activa el poder de Dios en tu vida desde el primer momento. Porque cuando haces esto, no solo estás orando, estás librando una guerra. Y en esa guerra, la victoria ya es tuya. Así que elaboremos declaraciones arraigadas en el Salmo 3. No son hechizos mágicos, son verdades bíblicas. Y cuando las declaras con fe, desmantelan fortalezas. Declaro esta verdad, aunque muchos enemigos me rodean, mi Dios es más poderoso que todos ellos. Proclamo que el Señor me rodea como un escudo. Me guarda de todo plan del enemigo, tanto visible como invisible. Afirmo que Dios es la fuente de mi dignidad y fuerza. La vergüenza, el miedo y la ansiedad deben inclinarse ante Él. Creo que el Señor escucha mis clamores y responde desde su lugar santo. No estoy abandonado, soy conocido y amado. Declaro un sueño reparador sobre mi vida. Ya no más tormento, ya no más miedo, solo paz divina en el nombre de Jesús. Reclamo que despierto cada día renovado, sostenido por la fuerza de Dios. Mis mañanas están llenas de propósito y bendición. Decreta esto, no seré movido por el miedo. Aunque esté rodeado por todos lados, la presencia de Dios es mi confianza. Confieso que el Señor se levanta para defenderme. Él derriba toda fuerza demoníaca, toda maldición, toda forma de brujería enviada contra mí. Me mantengo en la verdad de que mi liberación proviene solo de Dios. Él es mi refugio, no los hombres ni los sistemas. Afirmo que la bendición de Dios cubre cada parte de mi vida, mi hogar, mi llamado y mi futuro. Estas no son palabras vacías, son declaraciones de realidad espiritual. Cuando las hablas en voz alta, estás recordando tanto a ti mismo como al enemigo que la victoria ya ha sido ganada. No eres una víctima pasiva. Eres un soldado activo y equipado en el ejército de Dios. El Salmo 3 se convierte en tu himno, tu espada, tu declaración diaria de guerra contra todo lo que se opone a la voluntad de Dios en tu vida. Considera las vidas ya transformadas por esta verdad. Hay personas que alguna vez lucharon contra la opresión demoníaca y sueños tormentosos hasta que comenzaron a declarar el Salmo 3 cada noche. Familias que experimentaron ciclos de enfermedad, división y estancamiento espiritual hasta que empezaron a hablar la palabra cada mañana. Testimonios de personas que no se dieron cuenta de que vivían bajo la influencia de maldiciones, pero cuando comenzaron a orar con entendimiento, esas cadenas se rompieron. La Escritura no solo conforta, libera. No solo calma, confronta y conquista. Mientras más te comprometas a declarar la verdad, más te encontrarás caminando en libertad.
No fuiste hecho para vivir por debajo de tu herencia espiritual. Fuiste creado para caminar en dominio. Fuiste diseñado para levantarte, luchar y ganar cada vez. Pero escucha esto con un corazón sobrio: la autoridad requiere pureza. La misma Biblia que te empodera también te advierte. La palabra de Dios nos dice claramente: aléjate de las tinieblas. No coquetees con ellas. No las excuses. Deuteronomio 18 nos advierte que no participemos en brujería, adivinación o consultas a los muertos. Gálatas 5 nos recuerda que estas cosas son obras de la carne, no del espíritu. No puedes pedirle a Dios un avance mientras te aferras a cosas que pertenecen al campamento del enemigo. No puedes ordenar que la oscuridad se vaya mientras la entretenías en tus listas de reproducción, tus programas favoritos, tu lenguaje diario o tus rituales culturales. Pide al Espíritu Santo que te muestre que necesita irse. Y cuando lo haga, cierra esa puerta. Tu libertad es más valiosa que tu comodidad. Pero no dejes que el miedo o la culpa te detengan. No se te llama a la perfección, se te llama a la fe. No necesitas todas las respuestas, necesitas la palabra. No necesitas gritar para que te escuchen en el cielo, solo necesitas hablar con fe. Cuando te levantas en la mañana lleno del Espíritu Santo y con la verdad del Salmo 3 en tus labios, todo el cielo se mueve contigo. No estás haciendo esto solo. Se te han dado armas divinas. Tienes la sangre de Jesús cubriéndote. Tienes la palabra de Dios escrita para ti. Tienes al Espíritu Santo morando en ti. Y tienes plena autoridad para levantarte cada mañana y declarar: este es el día que el Señor ha hecho, me regocijaré y me alegraré en él. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Toda maldición está rota. Estoy protegido. Estoy elegido. Soy más que vencedor. Así que este es tu momento. No esperes. No demores. Comienza hoy. Haz el compromiso. Cuando despiertes mañana, habla la palabra. Abre tu boca y ora el Salmo 3 con fuego santo. No permitas que el diablo tome ni una pulgada más de tu territorio. Levántate, empuja hacia atrás, derriba, construye. No eres impotente. No estás maldito. No estás olvidado. Eres hijo de Dios, vestido de justicia, armado con la verdad y marcado para la victoria. Desde este momento en adelante, deja que el Salmo 3 sea tu grito de batalla. Que moldee tus mañanas, fortalezca tu espíritu y asegure tu libertad. Cuando venga la pesadez, cuando el miedo intente colarse, cuando la confusión toque a tu puerta, no retrocedas. Levántate, mantente firme, declara la verdad y observa cómo huye la oscuridad, porque el Señor te rodea como un escudo. Él es tu gloria. Él es quien levanta tu cabeza. Él es tu liberación, y nunca falla. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada persona que está entrando en un nuevo nivel de audacia y autoridad. Hablo sobre sus hogares, sus familias, sus mentes, sus corazones. Todo plan de brujería, toda maldición generacional, toda trampa demoníaca, está roto ahora por el poder de la cruz y la sangre de Jesús. Que tu palabra se levante en sus bocas. Que el Salmo 3 arda como fuego en sus espíritus. Que la victoria se convierta en su testimonio. Que el miedo sea reemplazado por fe, que el tormento sea reemplazado por paz, que la debilidad sea reemplazada por poder. Y que cada mañana esté marcada por tu presencia divina, en el nombre de Jesús. Ahora ve y camina en victoria. Declara la palabra. Toma autoridad sobre tu mañana. Derriba fortalezas. Y recuerda, no eres el atacado, eres el ungido. La clave está en entender que estas declaraciones no son simples palabras, son herramientas espirituales que sacuden el reino espiritual. Cada vez que afirmas que Dios es tu escudo, estás activando protección divina. Cada vez que declaras que Él levanta tu cabeza, estás restaurando dignidad y propósito sobre tu vida. Cada vez que clamas, levántate, Señor, estás invocando la intervención sobrenatural de Dios en medio de tus circunstancias. Y cuando proclamas, quiebra los dientes de los malvados, estás desarmando a tus enemigos espirituales. El poder de estas declaraciones radica en su conexión con la verdad bíblica. No son frases inventadas, están profundamente arraigadas en la palabra de Dios. Por eso tienen peso en el reino espiritual. Cuando las pronuncias con fe, estás liberando el poder de Dios en tu vida. Estás tomando posesión de lo que ya es tuyo por derecho en Cristo. Estás declarando que el reino de las tinieblas no tiene lugar en tu vida. Estás proclamando que el día que comienza no será gobernado por el miedo, sino por la fe. Así que no subestimes el impacto de tus palabras. No pienses que simplemente estás repitiendo versículos. Estás librando una guerra espiritual. Estás enfrentando al enemigo con la misma autoridad que Cristo demostró cuando caminó sobre esta tierra. Jesús dijo en Lucas 10:19, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta autoridad es tuya. No tienes que vivir bajo el peso del miedo,
la opresión o las maldiciones. Tienes el poder de resistir y vencer. El Salmo 3 te enseña cómo hacer esto. Primero, reconoce el problema. No ignores los ataques ni finjas que no existen. Pero tampoco te quedes ahí. Muévete hacia la declaración de fe. Declara quién es Dios en medio de la tormenta. Declara que Él es tu escudo, tu fortaleza, tu libertador. Declara que ninguna arma formada contra ti prosperará. Declara que todas las maldiciones han sido rotas por la sangre de Jesús. Declara que el enemigo no tiene acceso a tu vida. Finalmente, termina con gratitud y expectativa. Agradece a Dios por su fidelidad. Espera con confianza que Él actúe en tu favor. Esto no es simplemente una práctica religiosa, es una estrategia espiritual. Es tomar posesión de lo que ya es tuyo por derecho en Cristo. Es declarar que el reino de las tinieblas no tiene lugar en tu vida. Es proclamar que el día que comienza no será gobernado por el miedo, sino por la fe. Así que, cuando te despiertes mañana, no empieces tu día con preocupaciones ni ansiedades. Comienza con el Salmo 3. Decláralo con autoridad. Habla con confianza. Activa el poder de Dios en tu vida desde el primer momento. Porque cuando haces esto, no solo estás orando, estás librando una guerra. Y en esa guerra, la victoria ya es tuya.